Saludo muy especial para todos, continuando con nuestra reflexión, como siempre, desde la palabra de Dios. Y hoy yo diría que en esta reflexión que vamos a hacer la pregunta en la cual nos jugamos nuestra vida. A uno le han hecho muchas preguntas, ¿no? Y uno da ciertas respuestas en base a la experiencia y a los filtros que tiene desde sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos, sus realidades interiores. Pero hoy es el dueño de la vida el que nos va a preguntar. Y en esa respuesta nos jugamos la felicidad, la vida y nuestro futuro. Sí, así como lo oyes. Porque es que de Dios venimos y a Él volvemos. Y en ese tránsito, en esa peregrinación, en esas decisiones que tomamos escuchándolo o dejándolo de escuchar a Él, es donde nos jugamos la vida, aunque no pareciera, en una sociedad hoy, en un mundo en que Dios estorba, en que Dios hay que dejarlo a un lado, en que la fe y la espiritualidad no, eso es para nomás los cristianos. Dios y los cristianos no tienen por qué interferir en política, en economía, en otros asuntos, y vivimos una fe como privada y no comunitaria, y nos guardamos las opiniones porque mientras yo y Dios y yo estemos bien, lo otro no interesa, y todo lo contrario, como vamos a ver desde la liturgia donde le quitan las llaves a Somná, administrador corrupto, y se las dan a Eliaquín. ¿Por qué? Porque se desea restablecer nuevamente el orden, lo correcto, la armonía y la paz. Y solo Dios lo puede hacer. Y solo Dios lo puede hacer. Un gobernante, un administrador, un ministro que se deje guiar por Dios, por su espíritu. Y entonces con seguridad las cosas van a ser totalmente distintas. Entonces te decía que es bueno en este camino dejarse cuestionar, dejarse preguntar. Y es más, dice un teólogo respecto a lo que vamos a ver hoy, la fe comienza, ojo, cuando dejamos de interrogar a Dios o a su Hijo Jesucristo y nos dejamos interpelar o interrogar por Él. Repito, la fe comienza cuando dejamos de interrogar, de interpelar a Dios o a su Hijo Jesucristo y nos dejamos interrogar por Él, como va a suceder en el texto de hoy, donde vamos a ver, brevemente hago un adelanto, vamos a ver ese alto de Jesús para evaluar su misión, esas respuestas de Pedro donde le da 2 títulos a Jesús, ese cambio de nombre y de misión a Pedro y donde le da un nuevo encargo y una nueva tarea y donde al final manda al silencio. No se lo digan a nadie porque aún no entienden los discípulos como tanta gente hoy cuál es el Mesías que vino, que ya vino. Seguimos esperando a veces y muchos siguen esperando ese Dios, Rambo lo he dicho en otras reflexiones, ese Dios fuerza delta del ejército que acabe con todos, ese Dios bomba atómica que acabe con los malos. No, no, ya vimos hace mucho que hay que dejar crecer ¿qué? Trigo y cizaña, porque Él nunca pierde la esperanza de que la cizaña se vuelva trigo. ¿Y que qué nos tocaba a nosotros? Ser cada día más trigo para traer a la cizaña ese cambio, orar por ellos e invitarlos. Entonces Jesús continúa con su peregrinación por territorio pagano. Jesús sigue caminando y a mí me llama la atención, recuerden cómo de algo malo siempre saca algo bueno el Señor, cómo se abrió esa misión a los pueblos no judíos. He sido enviado a las ovejas de Israel, pero gracias a la fe de esa mujer y a las dificultades, la misión se abre a todo el mundo y es la que nos toca. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús siempre sigue caminando. El peregrino siempre está de camino, bajando de Jerusalén, buscando a los que estamos heridos, a los que hemos sido asaltados por ladrones. Ya conocen el texto, para detenerse, levantarnos, sanarnos, montarnos en su cabalgadura y llevarnos a una posada, dejar dinero para que nos atiendan y estar pendiente de cada uno de nosotros. Es lo que vemos en cada una de estas reflexiones. Él nunca, no solo no abandona, vamos a ver a su iglesia, sino a cada uno de nosotros, siempre está pendiente.
Entonces llega un momento en que se detiene y quiere evaluar su impacto. Un teólogo dice, quiere hacer un feedback. A ver, ¿cómo voy? ¿Cómo va la misión? ¿Qué han captado de mí? Y para eso es necesario escuchar lo que él nos pregunta, porque va a evaluar su misión hasta ahora. ¿Y qué va a descubrir? Con las respuestas que la cosa no va muy bien, que los judíos, enojados, distanciados, avergonzados y con ganas de matarlo, que la multitud entiende a medias, no tiene una visión muy completa del Mesías, que solo nos la va a dar Pedro, nos la va a dar, perdón, el Padre como se la dio a Pedro. Ahora profundizamos y vamos a ir viendo en el texto qué nos quiere decir, porque hoy quiero titular esta reflexión, la respuesta que te puede hacer feliz. Porque es que la felicidad está ahí, no la busques afuera, está en nuestro interior y ya lo sabemos. ¿Con quién? Dios. Lo hemos dicho, Dios tiene que ver todo con la felicidad del ser humano. Pero ¿qué dijo el mundo? Les decía ahora, hagámoslo a un lado, estorba, nos cohíbe, nos coarta nuestra libertad. No, la creación está esperando la gloriosa libertad. Perdón, la manifestación y la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que solo se logra a partir de sentirnos libres y liberados por el Señor, por el Dios de la vida que mandó a su Hijo para eso, no para que seamos esclavos, sino para que seamos libres. Entonces continúa por territorio pagano y ahí es donde va a ser esa pregunta tan trascendental y ahí es donde se va a detener y en varios textos del de los evangelios Jesús se detiene, mira a sus discípulos y les pregunta, como hoy nos pregunta a nosotros. Y se repito, en esa respuesta nos jugamos la vida, el futuro, nuestra existencia y todo lo que usted pueda imaginar. Porque es que Dios tiene que ver todo con todos los asuntos de nuestra vida. No es solo lo espiritual, no, yo soy muy espiritual de la cintura para abajo. No, es que no, acuérdense lo que le digo a Abraham, te bendeciré en todo, del todo y por todo. En todo, del todo y por todo. Dios tiene que ver absolutamente con todos los asuntos de nuestra vida. No es solo para una partecita. Y les decía, no es solo para una fe ilimitada, espiritualoide, o para vivirla en secreto, Dios y yo y Dios. No, tiene que ver absolutamente con todos. Y hoy, así como Él quiere evaluar la misión que ha captado la gente y les decía que regularcito, pero a pesar de eso sigue. Lo interesante es que a pesar de los tropiezos, fracasos y dificultades aparentes, recuerden el texto de los 10 leprosos, se devolvió uno, el 10%, no, Jesús no dijo, no más uno, y eso que si preguntó, y solo este, y pagano, está en territorio pagano, ha venido a agradecer, ¿y dónde están los otros 9? Seguro están en misa 7. El que entendió, entendió. Seguro están haciendo la novena a no sé quién. El que entendió, entendió. Pero a pesar de eso, Jesús sigue insistiendo contigo y conmigo, y especialmente con los que tomamos la opción de ser sus discípulos, porque algún teólogo agrega después de este texto, y no es después de este, sino de uno estudiando toda la Sagrada Escritura, Jesús le dedica la mayor parte de su tiempo a la formación de los discípulos, porque una correcta evangelización es la que lleva a ser y a ser discípulos en comunidad cristiana. Una correcta evangelización lleva a ser y a ser discípulos en comunidad cristiana. Y eso es ser verdaderamente cristiano. Lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a detener eso. Entonces dice así, continúa el texto así. Evangelio según San Mateo, capítulo, este es el 16, del 13 al 20. El título es Profesión de Fe y Primado de Pedro. Tú eres Pedro, ya lo vamos a ver ahora. Entonces dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. O sea que hoy nos está preguntando a nosotros. Nos está preguntando directamente. Y cuando nos dejamos interpelar por él, ¿qué es lo que vimos? Ya se nos olvidó la fe. La fe empieza cuando dejo de cuestionar a Dios y me dejo interpelar o que me pregunte. ¿Para qué? Para evaluar. Si hacemos normalmente altos y vemos cómo va nuestro camino espiritual, porque es que dentro de las dos preguntas que Jesús hace,
nos está preguntando a nosotros también. No es solo quién dice la gente y qué dicen ustedes, sino que nos está preguntando qué habéis percibido de mí en el trato personal conmigo. ¿Cómo ha cambiado tu vida con la escucha y el seguimiento? ¿Cómo has transformado la vida de los demás desde que me abriste las puertas del corazón? ¿Qué significa para ti seguirme? ¿Qué has cambiado personalmente? Es que hay que hacer, repito, altos y evaluar, porque si no, yo soy muy espiritual, sí, velas, aromas, religiosidad, y vemos que el camino espiritual como que no avanzo. Claro, es que hay que hacer feedback, retroalimentación y volver si descubrimos que nos estamos alejando al primer amor. Tengo contra ti, le decía el Señor a una de las iglesias, que olvidaste el amor primero. Y por eso es tan importante hoy esta reflexión con esta pregunta que Jesús nos lanza. Y por eso la quise titular así, la respuesta que puede hacerte feliz. Porque a veces revisa uno la vida y descubre que está cada vez más infeliz, más triste, más desesperanzado, más angustiado, más lleno de odio y más lleno de rencor. Por eso tengo contra ti que olvidaste el amor de antes. Hay que volver. ¿Y cómo vuelvo? Cuando respondo adecuadamente esta pregunta, cuando me cuestiono y pregunto a mí mismo, porque es que la respuesta a esta pregunta es existencial, no es aprendida de libros y de documentos, es una respuesta que solo se da desde el corazón. Ojo, esta respuesta solo se da desde el corazón, desde la existencia, desde tener un sentido de vida, desde haber captado esas palabras del maestro. Entonces uno regresa al primer amor y se enruta a saber que la felicidad está en, escucha Israel, escuchen discípulos, escucha tú que estás viendo y escuchando, y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia y al prójimo como a ti mismo. Aún no entendemos, ¿cierto?, que la felicidad tiene que ver todo con Dios. Se detuvo Jesús como se detiene hoy a preguntarte todo esto que hemos mencionado. ¿Qué sabes que has cambiado en tu vida desde que estás en este grupo, en esta comunidad? Algún sacerdote pregunta normalmente, desde la última confesión, ¿usted cree que está mejor o peor? ¿Cómo va el camino espiritual? Es que es bueno y hoy nos muestra Jesús que hay que evaluar. Y entonces se detiene y dice a los discípulos, en ellos a nosotros. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Hoy no nos vamos a detener mucho en esto de hijo de hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, esa figura de Daniel 7:13 que ha de venir al final de los tiempos a recoger todo en la escatología en el final de los tiempos, sino que la pregunta clara es, y hoy te la hace a ti, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dice la gente? Las dos categorías de persona vamos a ver aquí, discípulos y multitud. Y recuerden que la tercera categoría es enemigos, que cada rato. Ayer escuchábamos un testimonio donde, claro, como decía alguien ante la enfermedad del hijo, peleaba con Dios y le decía, pero ¿qué he hecho? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te ensañas conmigo? A veces creemos que Dios es nuestro enemigo y nada más alejado de la realidad, pero puede pasar. Entonces están las dos categorías y enemigos también, porque este texto hay que leerlo en paralelo con la levadura de Herodes y de los fariseos y con esas normas y doctrinas que ponían ellos imposibles de cumplir, imposibles de cumplir. Hay que leer este texto a contraluz con todas esas, con los relatos de los fariseos y saduceos que piden un signo y son ejemplo de una actitud y de una doctrina imposible de cumplir. Entonces está preguntándole primero a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y quería tomar esta pregunta como reflexión para cada uno de nosotros. Si tú le preguntas a los demás, ¿qué dicen ustedes de mí?, ¿qué responderían? Obviamente estamos hablando del seguimiento espiritual, del camino espiritual,
del testimonio, de la manera como vivimos, de la manera como nos comportamos, de la manera como actuamos, del buen olor que mostramos o el mal olor, a envidia, a celos, a orgullo, a prepotencia o el buen olor a Cristo, de si reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. ¿Qué dirían de nosotros los demás si les preguntamos? No veo a Jesús por ninguna parte. Eres puro antitestimonio. Mucho tilín, tilín y nada de paletas, decimos en nuestro país, nada de helados. ¿Qué dirían hoy? Porque es que estamos haciendo una evaluación de nuestro proceso, como nos llama Jesús a hacerlo, y nada mejor que con preguntas, preguntas circulares, que vuelvan hacia mí. Ahora responde tú, ¿qué dirían los demás? Déjela ahí, deje así, la dejamos en el aire. Entonces le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, miren la respuesta de la gente, porque hay en la gente la multitud, y ojalá fuéramos del todo nosotros discípulos. Cada rato pasamos a ser multitud. ¿Y qué es lo que busca la multitud? Por eso la pregunta inicial, si le preguntas a los demás qué dicen de ti, no, este se mantiene de avivamiento en avivamiento. Donde haya circo y pan, allá está. Donde alguien empiece a hablar algo raro, allá está. La multitud responde muy distinto a la respuesta de Pedro que vamos a hacer ahora y por la cual la llaman bienaventurado y feliz y por la cual a ti y a mí nos llamarán también bienaventurados y felices. Obviamente en una bienaventuranza que tiene que ir madurando en la fe y en varios aspectos. La fe va madurando como la concepción de Jesús como Mesías que Pedro tenía tiene que ir madurando. ¿Y cuándo va madurando? A partir de la experiencia pascual, después del rechazo, los insultos, la cruz y la resurrección. Y al igual que su fe, va cambiando en nosotros también. Recordemos, muchachos y muchachas, que esto es un proceso, que no es que ya lo haya conseguido, decía el mismo San Pablo, sino que sigo. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, venía de Tiro y Sidón, seguimos caminando, seguimos perseverando, seguimos alimentándonos, seguimos insistiendo hasta que algún día lleguemos a decir como San Pablo, no soy yo quien vive, sino que es Cristo el quien vive en mí. Y escuchemos las respuestas de la gente. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. 4 realidades que muestran que están más bien perdidos. Todavía muchos siguen diciendo en su experiencia de fe, Jesús, un profeta poderoso en obras y palabras, pero no más. Jesús, un personaje de la historia interesante. Aquí es donde tenemos que cuestionarnos con quién confundimos nosotros a Jesús y en él a Dios. Recuerden que Jesús es la carne de Dios. El verbo, el logo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos comido y bebido con él. Escudriñen las escrituras porque hablan de mí. ¿Con quién lo confundimos? No, yo no lo confundo. Yo tengo ahí en mi casa la cruz. E incluso en el retrovisor del carro cuelga una crucecita. El Sagrado Corazón y el detente. Sí, a veces con cositas. A veces con un adorno que cambio de lugar y lo saco cuando lo necesito. Viene una visita, mi amor, saca el jarrón chino que nos trajeron del Hueco, porque no es propiamente de la China, ¿cierto? Y lo pones aquí. ¿Con quién confundes al que vamos a ver que Pedro da el título que necesitamos hoy encarnar en nuestro corazón y que nos lo revela el Padre? Porque es que el Padre está pendiente también de cada uno de nosotros, sus hijos. Juan Bautista, Elías, Jeremías, con personajes muertos y del pasado, con personajes del pasado, nos quedamos en esta experiencia de fe con el Antiguo Testamento. Y por eso la felicidad se nos va escapando, porque es que la felicidad está en parte en descubrir que vino la luz a este mundo y que la recibamos, pero dice la Escritura, los hombres prefirieron las tinieblas. Prefirieron seguir buscando donde no era.
Prefirieron seguir bastándose por ellos mismos, pretender, como desde el comienzo lo veíamos, como Adán y Eva, ser ellos mismos los dioses y los que decidían ser como Dios, decidir por ellos mismos lo que es bueno y malo. Elías, Abraham, Juan Bautista, Jeremías, perdón, o uno de los profetas. No, no es un personaje del pasado. Está aquí hablándote y hablándome a mí. Está presente en cada uno de los instantes de nuestra vida. Nunca abandona su iglesia. Vamos adelantando. Su iglesia. Mi iglesia, dice el Señor, como cuando yo digo mi cuerpo es mío, nunca nos abandona. Qué bueno pues que pasáramos de una experiencia de religiosidad por la que todos comenzábamos a un encuentro personal con Él, al Nuevo Testamento. Antiguamente, es que aquí nos está diciendo en este texto y en esta respuesta, antiguamente y de muchas maneras habló Dios a su pueblo por medio de los profetas, Juan Bautista, Elías, Jeremías u otros, pero en la plenitud de los tiempos, y ya estamos en la plenitud de los tiempos, nos habló a través de su Hijo, Jesucristo. Nos pasa como María Magdalena, ¿cierto? El Señor aquí, más cerca de nosotros que nosotros mismos, o como diría San Agustín, tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera y no lo sabía. Oh hermosura preciosa, tarde te conocí, y decía, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, hablando no solo de Jesús, sino de las sagradas escrituras. María Magdalena, el Señor hablándole y confundiéndolo con el sepulturero, con el que cuida las tumbas, y es el mismo Señor de la vida, el que hoy nos está aquí hablando, el que nos está diciendo, no busques la felicidad afuera, está dentro de ti. El reino de Dios está en tu interior, es Dios mismo habitándonos. Dejemos lo que nos interpele, que nos pregunte, escuchémoslo y hagámosle caso. Y entonces nos van a cambiar el nombre, el encargo, la misión y empezará para nosotros una nueva vida, como vamos a ir viendo. Preguntó a la multitud, despistados, como nosotros, ojalá nos identificáramos, porque no solo con Elías, Jeremías, Juan Bautista y otros lo confundimos con quién. El sepulturero vimos, con un fantasma. Con el supermercado al por mayor, donde voy y merco, con el que tiene que satisfacer todas mis necesidades. Señor, ya te pasé la lista y puse el niño en el tanque boca abajo, no te voy a dejar, te voy a esconder el niño hasta que me complazcas en todo lo que yo pido. El yo soy es el distinto, el otro, el que no se deja manipular. ¿Qué imágenes falsas tenemos de Dios? Ojalá las vamos dejando a un lado y hoy, este yo soy que es Jesús, tú eres, le dice Pedro en esa revelación que el Padre le proporciona a través de su Espíritu, y después él le dice a Pedro, tú eres, y le cambia el nombre y la misión. Es muy lindo en ese diálogo central. Este texto tiene un prólogo narrativo, un epílogo narrativo, y el centro del texto, acompañados con la liturgia que vamos a alimentar ahora un poco del profeta Isaías, carta a los Romanos y el Salmo, tienen el sándwich, el diálogo de Pedro con Jesús, es el centro. ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas. Díceles él, vuelve y pregunta, pero como uno no lo deja ni preguntar ni hablar. Señor, calladito, que calladito se ve más bonito. Escúcheme bien, esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. Dejemos que Él nos habla. Digamos como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y viene el centro del relato, este diálogo entre Jesús y Pedro. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Soy yo, el yo soy. Yo soy la puerta, la luz, el buen pastor, la resurrección y la vida, el pan de vida. Esos yo soy que identifican plenamente a Jesús con Dios. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Te está preguntando y me está preguntando a mí.
Y que vimos que esa respuesta no es aprendida y de doctrinas. Ah, sí, señor, espere. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Tú eres la roca firme que me sostiene. Tú eres mi escudo. Tú eres mi alcázar. No es una respuesta existencial donde nos jugamos la felicidad y la vida completa. No son preguntas, no son respuestas aprendidas. No son respuestas aprendidas de libros. Miren, dice así, las respuestas no pueden salir más que de lo profundo del corazón. De ahí tiene que salir esta respuesta. Y hoy el Señor te está preguntando y me está preguntando. Entonces, primera parte de este diálogo, la pregunta de Jesús, las dos. Uno a la multitud, los discípulos dan 4 respuestas y una directamente a los discípulos. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente, del Dios que da la vida, del Dios que quieres tu felicidad y mi felicidad, del Dios que quiere salvarnos, del Dios que está por nosotros, no contra nosotros, del Dios que está muy lindo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Dios dentro de nosotros y Dios mismo, Dios Padre, encima de nosotros, protegiéndonos y cuidándonos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué está diciendo Pedro con esa respuesta? Está diciendo claramente que reconoce esa doble relación inequívoca con Jesús, que frente al pueblo Jesús es el Mesías. ¿Y qué quiere decir el Mesías? El que nosotros necesitamos en nuestra vida. El que estaba esperando el pueblo, pero que entendía era como un Mesías religioso, político y guerrero. Quiere decir que es el rey y pastor del pueblo de Israel, enviado por Dios para darle a este pueblo y a esta humanidad plenitud de vida, a ti y a mí. En esa respuesta, repito, está dando una relación inequívoca de Jesús con su pueblo. Es el Mesías, el Cristo. Mire, es que dice muy lindo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en español, el lleno del Espíritu Santo, el único, ojo, que nos puede hacer completamente felices. El único pan necesario en medio de la travesía y de las tormentas de nuestra vida. El único capaz de sostenernos durante todas las dificultades, el que nunca nos va a abandonar y no nos va a soltar, el que no duerme ni dormita, el guardián de Israel. ¿Qué Mesías es el que hemos experimentado en nuestra vida? ¿Qué Mesías, repito, es el que nosotros tenemos y confesamos en nuestra fe? Porque es que la confesión de fe es esta. Es el núcleo central de la vida cristiana. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y frente a Dios, ¿quién es? ¿Quién es? El Hijo de Dios. El Hijo del Dios en una relación tan íntima que Jesús llega a decir, el Padre y yo somos uno. Y de un Dios viviente te decía que da vida, y un Mesías que da vida, y vida en abundancia, que da plenitud de vida a medida que se acerca al patíbulo, cosa que ellos no entendían y que todavía nosotros no entendemos. Queremos un cristianismo sin cruz, y por eso al final les manda en ese epílogo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo, porque es que como ellos y nosotros todavía no entendemos que Él es el que da la vida. Cuando la entrega, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Una confesión de fe enorme, repito, que hace Pedro. Y le dice, Simón le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y después Jesús le va a decir a Pedro, tú eres. Una vez Pedro confiesa la fe, Jesús se detiene en él en varios asuntos profundos y en cada uno de nosotros. Tú eres, repito, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo,
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Vamos viendo los aspectos y en Pedro nos lo dice a cada uno de nosotros. Primero, Jesús se dirige a Pedro y a cada uno de nosotros con un nombre propio. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Decirle Simón, hijo de Jonás, ¿qué indica eso? Su plena realidad humana y su origen. Y hijo de Jonás, su patronímico, el nombre del papá, que tiene una historia. Es que el Dios nuestro habla a personas concretas. Nos habla a ti y a mí. Y mirando la historia de Pedro, sí vemos que no elige el más perfecto, el más capacitado, y le va a dar, vamos a ver, las llaves de la iglesia. Se dirige a él por nombre propio. Y bordeando el mar de Galilea vio, se acercó y llamó a Simón, Pedro, Andrés, Juan y a Simón Pedro, a Juan, Andrés y Santiago. Vengan conmigo y os haré llegar a ser. Nos vuelve y nos reitera ese llamado. Segundo, entonces dice, tú tienes una historia, yo la conozco, te llamo por nombre propio. Y segundo, da la razón y nos da la razón de por qué es bienaventurado. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le da a entender el motivo de esa bienaventuranza, porque es el Padre el que revelando en nosotros a su Hijo en la plenitud de los tiempos, nos puede hacer felices. Es que bienaventurado el feliz. Bienaventurada María, tú que creíste que en tu vida se cumplirían las promesas que te fueron dichas de parte de Dios. Cuando habla de bienaventuranzas, y ahora vamos a ver que nombra a Pedro como guía con autoridad, él sigue siendo el pastor y dueño. Es que Jesús ya mostró el camino para que empiece el cielo aquí y ahora, y fue en el Sermón del Monte para acceder al cielo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí no se le está diciendo a Pedro, le revela el motivo. Segundo, el motivo de la bienaventuranza. Esa confesión de fe la hace posible el Padre en nosotros. La fe es un don, es un regalo. Señor, creo. Padre, creo, pero aumenta mi fe. Bienaventurado eres Simón, porque esa revelación no te la ha dado la carne ni, ojo, escuchemos, ni la carne ni la sangre. Esta realidad humana no es don de Dios, es gratuidad de Dios. Y Él envió al Mesías, al que viene a salvar, al Cristo, al Hijo del Dios vivo, no solo para dar vida, sino para salvar a todos los que estaban perdidos. Y cuando a uno lo salvan cada uno sabe de qué, de su pecado, de su orgullo, de su soberbia, experimenta una profunda felicidad. Recuerdo la historia de una película de unos náufragos. La felicidad más grande de mi vida fue cuando oí que se acercaba el barco y oí que sonó el claxon, digámoslo, el pito, ese buh del barco. Nunca he experimentado tanta felicidad, porque entonces entendí que iba a ser salvado. ¿Por quién? Tú eres el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir, el que necesita mi vida, porque veo que busco y busco la felicidad fuera en tantas cosas del mundo y no la encuentro, porque es que siempre va a quedar el vacío en el corazón hasta que abra y lo deje entrar y habitar en mí. Bienaventurado, feliz eres, porque eso no te lo ha revelado ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a tercer puntico, a Pedro, el que está en el centro de este diálogo, el sanduchito, un prólogo narrativo, un epílogo narrativo, el secreto, y en la mitad este diálogo, con esas tres partes, que mire, llama la atención el número 3. Jesús habla en el diálogo 3 veces. En las palabras finales a Pedro le dice 3 frases compuestas de 3 enunciados cada una, 2, un argumento y 2 frases contrapuestas, lo que el padre Hernán llama un paralelismo antitético. Después hablamos de eso, es simplemente una mención, que es curioso el número 3. ¿Y qué es 3? Pasado, presente y futuro. El mismo de ayer, hoy, siempre se sigue revelando, nos sigue dando una tarea, nos sigue diciendo, mira el motivo para que seas feliz, la respuesta que hay que dar, no me confundas, estoy ahí más cerca de ti mismo, lo veíamos. Y a su vez
te digo, tú eres Pedro. Tercer punto, Jesús le pone un nuevo nombre a Pedro. Está realizando ¿qué? Una nueva creación, un nombre que antes no lo tenía. Recuerden que en la escritura el nombre es la misión y cambia cuando lo aceptamos y lo confesamos como el Mesías y el Hijo del Dios vivo. ¿Recuerdan el epílogo del Evangelio según San Juan? Todo cuanto se ha escrito, todo lo que hizo Jesús, enseñó, todo esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Hijo del Dios vivo, el Cristo, y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Yo diría una nueva vida en su nombre. Tercer punto. Jesús le pone un nuevo nombre. Al tú eres dicho por Simón a Jesús, Jesús le responde con otro tú eres y declara su nueva identidad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora mencionamos el punto de la iglesia en la reflexión final. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para Pedro comienza una nueva vida, igual que para ti y para mí. Una vida feliz y plena a pesar de las dificultades y las tormentas. Porque es que uno en una tormenta sabiendo que Jesús está en la barca de su vida, sabiendo que Él allana los caminos y nos precede, que Él nos invita a volver a Galilea a arrancar de nuevo el camino, que no duerme ni dormita, que es 24/7. Eso nos tiene que traer paz y felicidad, aun cuando lleguen ¿qué? Las dificultades que Él nos anunció. Y que nunca nadie está exento en estas vidas, de contrariedades, de muerte, de pérdida afectiva y de tantas realidades. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré, mire, le da un nuevo encargo a Pedro. Le da un nuevo encargo, una nueva tarea. Con esta nueva misión, Jesús le da un nuevo encargo y la describe esa tarea, ese nuevo encargo que le da a Pedro y nos da a nosotros. Ojo, ahora mencionamos lo de mi iglesia. Le da una nueva tarea y un nuevo encargo. Es que cuando recibimos a Jesús, tienen que cambiar las prioridades de nuestra vida. Ya las añadiduras tienen que pasar a un segundo plano. Y lo absoluto, el reino, el amor de Dios, el compartir, el servir, el perdonar, el amar, hasta entregar la vida por los demás, tienen que ocupar un lugar prioritario. Eso fue a Pedro, pero es que a nosotros también. Si lo confesamos, si hacemos la confesión de fe, creo en un solo Dios, es que se nos vuelve todo musiquita de fondo, se nos vuelve todo adorno. Le da un nuevo encargo y lo describe a partir de 3 imágenes. Tú eres Pedro, a ti te daré las llaves del reino, pero antes le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, primero sobre la roca. Le dice la roca, edificaré su iglesia sobre la roca. Y sobre la roca es seguridad, firmeza, permanencia, duración perenne y una gran solidez. La confesión de fe nos tiene que llevar a edificar nuestra vida, nuestra pequeña iglesia, la familia, mi vida, la comunidad, sobre la roca. No es Pedro la roca sigue siendo Jesucristo y Pedro hará visible esta roca en la medida que invite a la unión, a la comunión, al encuentro con los demás. La piedra es Jesús. Pedro hace visible este fundamento y esta piedra siendo signo de unidad y de comunión en la fe entre los discípulos. ¿Y saben qué? Por eso decía San Ambrosio, estamos hablando de la primera imagen del nuevo encargo de Pedro, la roca. Ubi Petrus ibi ecclesia, es decir, donde está Pedro, allí está la iglesia. El primado de Pedro, tan discutido y no nos vamos a detener. Aquí Jesús lo menciona, no soy yo, no es Chucho. Entonces la primera imagen, la roca, y nos invita haciendo la confesión de fe. Mire, hablamos de que cómo se llama la reflexión, la respuesta que puede hacerte feliz. Usted feliz sabiendo que va a haber un terremoto y su casa está construida sobre arena, o su familia o su relación de pareja, o es más sobre cartón, o sobre madera no inmunizada, con comején.
No. Cuando sé que mi casa, porque confieso, si confiesas con tu boca, San Pablo en los Romanos, que Jesús es el Señor, el Mesías, el Cristo, el lleno del Espíritu, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo tú y tu familia. Es que uno cuando construye sobre la roca sabe que la salvación, aun cuando lleguen los torrentes, los vientos, el huracán, el fuego, esa casa permanece de pie, como va a permanecer de pie y ha permanecido siempre la iglesia, a pesar de los ataques, de las calumnias, de los periodistas expertos en difamar sacerdotes, a pesar de las caídas de los mismos sacerdotes, de la pedofilia, de todas estas realidades. Jesús dice mi iglesia y no se avergüenza de ella. Es muy lindo y no se avergüenza de ella. Este texto es una profunda invitación a la reconciliación, a la reconciliación. Miren, hay aquí un fuerte llamado a la reconciliación con la iglesia. Renegar de ella equivale a renegar de la propia madre. Agregaba San Cipriano, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. Segunda imagen, ahí van quedando unos colofones al aire y usted los interpretará como el Espíritu le ayude, el que pueda entender, que entienda. Segunda imagen, las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Miren, Pedro no es el portero del cielo. Algunos dicen, ve, el portero es Pedro. No, las llaves representan, identifican al administrador, el representante del dueño de la casa. Al administrador, al representante del dueño de la casa, y además actúa por delegación suya. Y entonces así unamos la liturgia. ¿De dónde viene la imagen? En la primera lectura el profeta Isaías describe cómo Somná, administrador corrupto, le quitan las llaves y se las dan a Eliaquín para que vuelva a recomponer todas las cosas. Y es muy lindo, paréntesis entre esto, a Dios le interesa absolutamente todo, la política, la economía y todas las realidades. Por eso decimos, ojo, con una fe secreta, con una fe espiritualoide escondida, porque Dios interviene, le quitan las llaves a Somná corrupto, el que pueda entender que entienda, y se las dan a Eliaquín, porque saben que solo gobernando desde Dios se puede restablecer la casa de Judá y volver al orden con la oración y un correcto discernimiento. Tiene que ver con todo el Señor e interviene en todas las cosas para el bien de los que le aman. Eliaquín es nombrado primer ministro del rey Ezequías de Judá. Según este retrato, Jesús sigue siendo el Señor de la iglesia. Qué lindo. Entonces la imagen de las llaves. Y a ti te daré las llaves. Y ojo que ya lo mencionamos, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque es mi iglesia, y sobre ella edificaré mi iglesia singular y posesivo, es la iglesia del Señor. No mis iglesias, no quiso varias, y menos todas peleando y compitiendo y distanciadas, una sola iglesia unida en torno a quien es la cabeza, y todos miembros del mismo cuerpo, como cuando digo mi iglesia, digo mi cuerpo, trabajando por el mismo Rey. Ese es el sueño de Dios. Todos unidos trabajando en torno al Rey, al único pastor que vino a traer plenitud de vida. Las llaves del reino del cielo. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué nos está diciendo con atar y desatar? Miren, Jesús no abandona la iglesia, es más, le da a alguien con autoridad. El pastor y guía es siempre Jesús y nunca abandona su iglesia, más bien le da un guía con autoridad. Atar y desatar, esas acciones descubren la autoridad de la enseñanza de Jesús. Pedro debe mostrar, y les leo textualmente, debe mostrar desde Jesús la praxis o la práctica permitida y aquella sin cabida en la comunidad. Él tiene la tarea de acoger o excluir de ella, pero el punto de referencia es la enseñanza de Jesús, porque sobre ti edificaré mi iglesia, de la que no se avergüenza, de la que siempre está pendiente, y de esa barca que, sometida a tantas tormentas, sigue navegando en este siglo XXI a pesar de los escándalos, persecuciones y todo,
porque la cabeza es Cristo, la roca es Cristo. Y Pedro tiene la función de hacer presente esa roca en la comunión y en la unión. En la comunión y en la unión. Quedará atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nada. El silencio, porque es que necesitamos madurar nuestra fe, necesitamos madurar esa experiencia del Señor, y eso solo se hace caminando sin detenernos y haciendo feedback, como hizo el Jesús, retroalimentación, cómo va mi misión, cómo va mi seguimiento, cómo va mi vida. ¿Quién soy yo?, te pregunta hoy el Señor. La respuesta es vacía si no afecta mi vida. Dios es la pregunta eterna. El hombre es la respuesta en la medida en que escucha su palabra, ¿quién soy yo para ti?, y la encarna en la propia vida. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque, como siempre, tu palabra es espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del alma y no vuelve a ti vacía, que transforma, que hiere para destapar lo que no es tuyo y sanarlo y purificarlo. Es como la lluvia y la nieve que descienden y empapan la tierra y no vuelven a ti vacía sin que haya producido aquello para lo que la enviaste y haya traído salvación, y sin dar pan para comer y semilla al sembrador. Hoy queremos dejarnos cuestionar por esa pregunta, pero más que eso queremos pedirte a ti y al Padre que aún trabajan, que como a Pedro nos revele, nos muestre verdaderamente quién eres tú, y que vivamos ese mesianismo como debe ser, y esa vida que viniste a traer la recibamos para poder transformar cada una de nuestras realidades, y así también como a Pedro nos llamen: bienaventurado eres tú, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que tu Espíritu nos permita saborear esa experiencia de ese Dios Padre, vivir tu mesianismo como verdaderamente es, en desgaste y servicio por los demás, y que nos ayude a seguir caminando con los ojos fijos en ti, para que también, como San Pablo, algún día lleguemos a decir: no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí, y por eso soy completamente feliz. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.